vamos a empezar recordando para qué pedimos nosotros estudios por imágenes a un paciente que tiene infección urinaria, de qué nos servirían, cuál es el objetivo. Por un lado, es tratar de detectar si el paciente es portador de alguna anomalía y o reflujo vesicoureteral, que puede ser una anomalía leve como un pequeño divertículo, un pequeño ureterocele, o una anomalía más compleja como las que se hablaron hoy, como una válvula de uretra posterior, y a veces conocerla, a veces nos permiten tomar algunas medidas como para evitar que existan otros episodios de infección urinaria. También los estudios nos permiten detectar a aquellos pacientes que son portadores de daño renal congénito. Acá estamos hablando de los pacientes que nacen con hipoplasia o displasia uni o bilateral, que es el grupo más importante de ser detectado porque son los que tienen mayor probabilidad de progresar a enfermedad renal crónica. Estos niños los vamos a detectar a punto de partida de la ecografía prenatal porque van a tener uno o los dos riñones más pequeños, ecogénicos, pueden o no tener quistes corticales, y es de todos los que vamos a estudiar a los que más tenemos que tratar de detectar. También, a punto de partida de los estudios de imágenes, podemos conocer a aquel que a punto de partida de una infección urinaria quedó con una secuela renal, que es lo que llamamos cicatriz o escara pielonefrítica, que el estudio por excelencia para detectarlo es el centellograma. Con la ecografía podemos ya, en algunos casos, sospechar una cicatriz, pero el que lo va a confirmar es el centellograma. También, si el paciente lleva más de 48 horas de evolución de la infección urinaria y persiste febril, mal estado general, los estudios nos van a poder permitir detectar, por ejemplo, un absceso renal, una uropatía compleja. Y por último, en aquellos que tienen anomalías que, como contaron hoy, algunas resuelven espontáneamente, otras requieren una cirugía, o aquellos que tienen una complicación, a punto de partida de las imágenes vamos a poder conocer su evolución. Los tres estudios por imágenes que coinciden todas las guías que podemos llegar a solicitar, a veces ninguno o a veces los tres, para estudiar al paciente son la ecografía renal y de vías urinarias, la cisturetrografía miccional y el centellograma renal con ácido dimercaptosuccínico marcado con tecnesio 99. Bueno, les cuento que cuando nosotros en nuestro país, en Argentina, las primeras guías de infección urinaria las elaboró el Comité de Nefrología de la SAP de los años 2011 a 2013, que algunos de ellos están sentados acá en este auditorio, y las sociedades científicas periódicamente solicitan a los comités que actualicen las guías por si surge alguna nueva evidencia con respecto a ese tema. Es por eso que nos convocaron, lo que se hizo fue revisar todas las guías que encontramos disponibles, buscar la evidencia científica, y yo lo que voy a empezar es contándoles cuáles son las guías más difundidas y qué dicen con respecto a este tema. Hay guías que coinciden, por ejemplo, en el tema de diagnóstico, tratamiento. Es muy frecuente que todas tengan, digamos, la misma, escriben, digamos, con las mismas, todos el mismo tratamiento, el mismo diagnóstico, pero donde hay muchísima controversia y no coinciden dos guías, no encontramos dos guías iguales, es con este tema y con la profilaxis antibiótica que después la doctora Halti va a presentar. Bueno, empezamos con las guías. De todas las guías les voy a presentar 4, que son las más difundidas. Empezamos con las guías NICE, que fueron unas de las primeras, originadas en Reino Unido, se publicaron en 2007, se actualizaron en el año 2016 y ahora, en este año, en julio, salió una nueva actualización, pero con respecto a los criterios de solicitud de imágenes no hubo modificaciones desde 2007 a la fecha. Estas guías están dirigidas a pacientes menores de 16 años y ellos, para determinar cuál es el estudio conveniente a un niño con infección urinaria, lo dividen de acuerdo a la edad del paciente. En menores de 6 meses, lo que se propone es que todos se hagan un estudio ecográfico y la cisturetrografía solamente si la ecografía es anormal, que esto es un tema porque en ningún lugar de la guía define qué es normal o anormal la ecografía, y eso puede prestar a veces a confusiones. Si la infección urinaria febril se repite, si es recurrente, siempre que hablemos acá hoy de infección urinaria febril, de infección urinaria recurrente, nos referimos a la febril. Hay 3 tipos de infecciones recurrentes, vamos a hablar de la febril. O bien si esa infección es atípica.
El centellograma solamente si la infección es recurrente o atípica. Acá viene una gran controversia. A partir de los 6 meses, de 6 meses a 3 años, la ecografía solo se le solicita al paciente que tiene la infección urinaria febril recurrente y o atípica. Esto quiere decir que si un lactante de 8 meses hace su primer episodio y tiene buena evolución, las guías NICE no recomiendan hacerle una ecografía. Con respecto a la cisturetrografía en este grupo etario, la solicitan solamente si hay, dice la palabra dilatación en la ecografía, y dilatación es un término bastante amplio. Alguien puede considerar una ectasia piélica de 9 milímetros, la puede interpretar como que es una dilatación, y sabemos que no es una dilatación significativa. También si el paciente tiene un flujo urinario bajo, esto también es controversial porque si el niño se interna deshidratado, si recibe un antibiótico nefrotóxico, puede disminuir su flujo urinario. Si el germen es distinto de una Escherichia coli y si hay historia familiar de reflujo. Sabemos que aproximadamente un 25% de los niños que tienen reflujo pueden tener un hermano con reflujo, pero esos reflujos son de muy bajo grado, por eso se justifica hacerle a los hermanos una cisturetrografía. Y el centellograma queda dirigido a aquel que tiene la infección recurrente y o atípica. Ya para más de los chicos mayores de 3 años, de 3 a 16 años, la ecografía igual que en el grupo anterior, solamente si la infección se repite, febril y o atípica, no recomiendan a esta edad la cisturetrografía y el centellograma si la infección se repite. En el año 2011 se publicaron las guías americanas, que estas guías están dirigidas, las anteriores eran para todos los menores de 16 años, estas solamente para niños de 2 a 24 meses después de su primera infección urinaria febril. Ecografía, a diferencia de la anterior, recomiendan a todos los pacientes. Cisturetrografía, si la infección si se repite, si bien son guías para la primera infección, aclaran que si se repite una infección en esta edad hay que hacerla. Si hay hallazgo ecográfico de vuelta, la palabra hidronefrosis, que puede prestar a confusión. Si hay escaras, que las escaras a veces se pueden sospechar a punto de partida de una ecografía. Si hay sospecha de reflujo alto y si hay uropatía obstructiva. También indican en circunstancias clínicas complejas, que no define qué es circunstancia clínica compleja, y entendemos que se refiere a una infección urinaria atípica o de tórpida evolución. Como son guías dirigidas a la primera infección urinaria, no recomiendan el centellograma después de la primera infección febril. Otras guías muy difundidas son las guías de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, escritas por urólogos. Estas guías se publicaron inicialmente en 2016 y se volvieron a actualizar en 2021. Ecografía, acá también indican a todo paciente con primer episodio de infección urinaria febril. Cisturetrografía a aquel que tiene su primer episodio y es menor de 1 año, que se parecen bastante, ahora vamos a ver, a lo que eran nuestras guías del año 2015, si la bacteria es diferente de Escherichia coli, si la infección es complicada y si hay hallazgos ecográficos sugerentes de dilatación del tracto urinario superior y o absceso renal. Con respecto al centellograma, no refieren cuáles son las indicaciones para ellos del centellograma, sí hablan sobre la utilidad. Y lo refieren como un método diagnóstico útil para diagnosticar una pielonefritis. Nosotros sabemos que sí es útil, pero que no se justifica de ninguna manera a un paciente para diagnosticar la pielonefritis someterle a un centellograma, porque el diagnóstico es puramente clínico y microbiológico. Bueno, también nosotros como última guía que les presento, para que no se haga muy larga, porque leímos también las guías de Canadá, de Australia, de Polonia, ubicamos estas guías italianas porque se parecen bastante a nuestra práctica diaria y aparte porque incluyeron dentro de la descripción de la cisturetrografía parámetros que por ahí aclaran un poquito los términos dilatación o hidronefrosis. Estas guías están dirigidas a niños o niñas con su primera infección urinaria febril de 2 meses a 3 años. El grupo menor de 2 meses en todas las guías es un gran gris, digamos, porque cuesta encontrar recomendaciones. Ecografía se indica a toda infección urinaria febril y cisturetrografía, a ver, si el niño nace con un daño renal congénito, si hay alteración del parénquima, a esto nos referimos si la alteración aparece
después de curada la infección urinaria, porque intrainfección se puede ver alteración. O sea, sospecha también de daño renal congénito. Si hay dilatación del uréter, si hacen bastante hincapié en el engrosamiento del epitelio a nivel de la pelvis renal, si hay dilatación de pelvis y cálices, si hay anomalías vesicales, si la bacteria es diferente del Escherichia coli, y el centellograma, como estamos hablando de la primera infección urinaria febril, solamente si se encuentra reflujo grado 4 y grado 5. Bueno, revisado esto, recordamos un poquito las guías nacionales argentinas del año 2015. Esas guías fueron confeccionadas por el comité de los años 2011 a 2013, que estaba a cargo de la doctora Marta Dragna, que está acá presente, y la forma, el algoritmo, se basaba en si era un primero o un segundo episodio de infección urinaria o atípica. A los niños que tenían el primer episodio, si eran menores de 1 año, indicábamos a todos solicitar la cisturetrografía, que esto es por ahí lo más controversial y lo que se modificó ahora, y el centellograma si ese niño tenía reflujo en el estudio anterior. Al paciente mayor de 1 año no se le pedían más estudios, obviamente se le daban pautas de alarma a la familia. Y si la infección se repetía o era típica, si era menor de 1 año, sí se le solicitaba la cisturetrografía e independientemente del resultado el centellograma. Y si el paciente es mayor de 1 año, se empleaba el enfoque que conocemos como top-down, de empezar estudiando si hay compromiso parenquimatoso en el centellograma, y en el caso de que apareciera, sí buscar si había reflujo. Este algoritmo se mantiene en las guías actuales que les voy a mostrar ahora. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros, revisando las guías y también estuvimos leyendo un poquito sobre la evidencia, en los años 70 sabemos que había mucha insistencia en buscar reflujo. La estrategia para evitar el daño renal era poner profilaxis a cuanta infección aparecía, hacer la cisturetrografía y si aparecía reflujo diagnosticado, reflujo operado. Sabemos en la actualidad, que bueno, ya lo van a presentar ahora en la charla de profilaxis antibiótica, que la profilaxis no previene la formación de escaras pielonefríticas, que el daño parenquimatoso renal está más asociado a la pielonefritis que al reflujo en sí. Hay pacientes que no tienen reflujo y tienen daño por pielonefritis recurrentes, y hay algunos que tienen reflujo estéril y no tienen pielonefritis. Y por otro lado, el haber buscado tanto reflujo durante muchos años no cambió el porcentaje de pacientes que evolucionan en la enfermedad renal crónica. Por otra parte, en las guías americanas de 2011 hace una referencia que si un paciente tiene un primer episodio de infección urinaria febril y la ecografía es normal, se estima que de 100 pacientes, 65 no van a tener reflujo. 29 van a tener reflujo de bajo grado, 1 y 3. 5 solamente van a tener grado 4 y 1 solo grado 5. Por eso plantea la Academia Americana de Pediatría si tiene sentido en 100 niños hacer 100 cisturetrografías para encontrar a estos, el del reflujo grado 4 y el reflujo grado 5, que son los que realmente preocupan, que seguramente van a tener una nueva infección urinaria y vamos a tener oportunidad ahí de encontrarlos, haciéndole la cisturetrografía. Por otro lado, la posibilidad de desarrollar una escara pielonefrítica es baja en la práctica. El porcentaje habitual que referimos siempre es del 10 al 15%, pero hay trabajos actuales que hablan de probabilidades mucho menores, del 3%. Esto es después de un primer episodio, ¿no? Por otro lado, siempre le tuvimos mucho miedo a la cicatriz, buscar el reflujo por la cicatriz. ¿Qué pasa? Hay una revisión hecha por la doctora Toffolo en un acta pediátrica 2012 que empieza a ver cuál es el valor de una cicatriz. En la práctica diaria creo que a todos nos pasa que vemos pacientes que tienen una única cicatriz, los seguimos con proteinuria, le tomamos la presión, van pasando los años y no vemos que tengan grandes alteraciones. Diferente es el portador de enfermedad renal crónica, pero lo seguimos buscando porque cuando le hicimos ese diagnóstico hablamos con la familia, nos preguntan ¿y qué significa esto? Y es bastante incierto. Se hablaba de una posibilidad de
progresión de enfermedad renal crónica de más del 50%, del 53%. En la revisión de la doctora Toffolo habla de un 0 a un 53%, o sea que hay posibilidad de que el paciente nunca tenga evolución de enfermedad renal crónica con una cicatriz. Con respecto al otro temor que teníamos, la hipertensión arterial, está descrita desde un 1% a un 35%. Es muy difícil en un paciente que tiene una escara, que lo conocemos muchos años después, poder adjudicar que la hipertensión, con todos los factores que desencadenan hipertensión, sea por esa escara. Y peor todavía pasa con las complicaciones que hablamos con las niñas del embarazo, que están descritas también de un 0 a un 12%. Una embarazada que conocemos, que tuvo una cicatriz, que tiene una cicatriz renal única y tiene una complicación del embarazo, ¿cómo podemos demostrar que esa complicación o que se le adelantó el parto porque tiene una cicatriz renal? Es muy difícil. Por eso es muy dudoso qué significa tener una única cicatriz. Otro tema es que decíamos, bueno, a los más chiquitos le tenemos que hacer las histuretros sí o sí porque son los que más pueden formar escaras. Eso lo dijimos, pero hoy en día no hay ninguna evidencia que esto sea así. Sabemos que es más grave que un niño menor de un año, un lactante menor de 2 meses, haga una infección urinaria, se puede poner séptico, pero es diferente una sepsis a hacer una cicatriz. Aparentemente tendrían menor posibilidad a través de su sistema inmune de focalizar el daño en el riñón. Y lo más importante de todo, que es lo que tenemos que buscar, y lo vamos a detectar ya por la ecografía, es que los pacientes que tienen mayor riesgo de progresar en la enfermedad renal crónica, lo que dijimos antes, son los que tienen daño renal congénito. A estos sí hay que buscarles el reflujo. Bueno, las guías se hicieron en base, participamos en el Comité de Nefrología, pero quiero contarles que también participó infectología, urología, diagnóstico por imágenes, pediatría ambulatoria. Bueno, las recomendaciones, brevemente les cuento que indicamos que se haga ecografía a todo niño con infección urinaria febril, aunque tenga ecografía prenatal normal. Recién contaron un caso de un paciente que tenía una ecografía que no sabemos realmente, solamente explicaba el sexo del bebé, pero no sabemos cómo eran sus riñones y después tuvo tantas complicaciones. Por eso creemos que hay que repetirla, aunque nos digan que es normal. Si el niño controla esfínteres, es fundamental pedir el estudio pre- y postmicción para ver no solo el residuo, sino si tiene una dilatación después de orinar, cómo queda esa dilatación. Todas las guías coinciden en que la ecografía, el mejor momento es hacerla luego de 10 a 15 días de resolución de la infección. No es que hay que hacerla al día 15, sino que a partir de ese día, en algún momento. ¿Por qué? Porque en el momento agudo el riñón puede estar de mayor tamaño, más ecogénico. Está descripta que hay una toxina de la Escherichia coli que puede llegar a dar una dilatación transitoria. Y solamente, esto lo recomiendan la mayoría de las guías, hacerla en el periodo agudo si se sospecha una complicación o una infección atípica. En nuestro medio también a veces tenemos algún paciente internado con una infección que sospechamos que le va a costar regresar a hacerse el estudio porque vive en un lugar alejado, y en ese caso a veces adelantamos el estudio ecográfico. Si es normal, bueno, ya está, digamos, el estudio realizado. Si es patológico, seguramente va a haber que repetirlo más adelante. Bueno, ¿y qué es lo que recomendamos en las guías que figure, digamos, como dato? ¿Qué consideramos una ecografía renal normal? Necesitamos que esté realizada por una persona experimentada en hacer la ecografía, que nos informe que el paciente tiene o no los 2 riñones, si la forma es normal, si tiene un riñón en herradura, si son ortotópicos, si es un riñón pelviano. Es importante que los riñones nos definan si el tamaño es normal o no. La mayoría dice normal para edad, algunos los percentilan para talla, que sería lo ideal estar percentilados para talla, porque en nuestra población de pacientes muchos tienen baja talla. Saber que es significativa una diferencia de 1 centímetro entre un riñón y otro, excepto cuando hay un doble sistema, que es esperable que el riñón que tiene el doble sistema tenga mayor diámetro longitudinal con respecto al contralateral, ¿no? Otra cosa es que nos definan si la ecoestructura del parénquima es normal, que nos hablen de su ecogenicidad. Normalmente los riñones deben ser en chicos mayores de 6 meses menos ecogénicos, se comparan con el hígado y el vaso, y eso tiene que figurar. Si se observa claramente la corteza, si hay una buena diferenciación de la corteza y la médula.
Es importante saber si hay o no dilatación de la pelvis y si hay, que esté medida en milímetros, si se ven o no los cálices. Ver los cálices periféricos siempre es patológico. Si se ve engrosado el epitelio a nivel de la pelvis, debería estar también consignado en el estudio. Si se ven o no los uréteres, y en caso que se vean que esté medida la dilatación y en qué porción se ve. Es importante, por eso la ecografía tiene que ser renal y de vías urinarias, saber si la pared tiene un grosor normal, se mide la pared posterior, debería ser hasta 3 milímetros, el grosor, la pared esperable, si el contenido es ecogénico o no, si en la luz, por ejemplo, hay un ureterocele, y si el estudio se hace posmicción, es importante valorar el residuo posmiccional, que debería ser un porcentaje menor al 10% de la capacidad vesical, que se calcula por una fórmula, o algunos especialistas en imágenes consideran menos de 5 mililitros. En el caso, por ejemplo, que se trate de un paciente con una disfunción vesicointestinal, que no es el caso de lo que estamos presentando ahora, podemos aprovechar la ecografía también para ver el diámetro anteroposterior del recto, para ver si hay una constipación encubierta. Bueno, con respecto a la cisturetrografía, sabemos que es un estudio doloroso porque hay que poner una sonda vesical. Es cuando uno explica que hay que hacer una cisturetrografía, a veces en pediatría ocurre que nos envían los pediatras porque tienen que definir si hay que hacerlo o no, y es un motivo frecuente de derivación al nefrólogo para que uno tenga que pasar por el mal momento de decir que hay que poner una sonda vesical. Es estresante para el niño y para la familia. Tiene una alta dosis de radiación que depende del tiempo de fluoroscopía, que hay los médicos de imágenes que nos acompañaron en el consenso, nos hablaron de el equivalente a 150 radiografías de tórax, que es altísima esa radiación. Siempre pensamos en el dolor de colocar la sonda, pero también tenemos que considerar la radiación en una zona, ¿no?, que tiene la zona genital, donde están las gonadas de los niños, que va a ser irradiada. Es un estudio que no está exento de complicaciones. Hay descrito menos del 1% de complicación en una cisturetrografía. Un trauma de uretra puede ocurrir, que no es frecuente. También puede haber una infección urinaria, sobre todo en el urópata. Con respecto a la profilaxis antibiótica, las únicas guías que hacen mención son las guías NICE y las guías italianas. No hay una evidencia clara de esto. Lo que se sugiere es considerar sobre todo al menor de 1 año, o si hay una dilatación importante, una sospecha de una uropatía severa, ellos recomiendan empezar con la profilaxis desde el día anterior hasta el día posterior del estudio. Las guías NICE no hablan si usar dosis tratamiento o dosis profilaxis. A veces nosotros lo que hacemos es ver el centro donde el paciente se va a hacer el estudio, cuál es el criterio, porque justamente no hay evidencia, y las guías italianas lo que sugieren es que se dé el antibiótico esos días a dosis tratamiento. Bueno, y les cuento un poquito la modificación del algoritmo. El paciente que tiene una primera infección urinaria febril, en aquel que encontramos daño renal congénito, sospecha de hipoplasia, displasia, quistes corticales, aquel que tiene dilatación de pelvis y cálices con dilatación del uréter. Acá le agregamos la dilatación del uréter para dejar afuera la estenosis piloureteral, que tiene solamente pelvis y cálices. La dilatación de uréter sola, sin dilatación de la pelvis. Y si hay anomalías vesicales, que en el texto lo que aclaramos es que tiene que ser una anomalía vesical compleja, no un pequeño ureterocele. En esos casos, sí, la cisturetrografía y la consulta con el especialista, y si el paciente no tiene nada de esto, no es que no le vamos a hacer más nada, sino que le vamos a explicar a la familia que no sabemos si tiene alguna malformación compleja o no, pero que vamos a esperar si repite un segundo episodio, dependiendo de la edad, vamos a ver qué estudio seguramente le vamos a hacer. Entonces, dependiendo si el episodio se repite, si es menor de 1 año, la sugerencia sí es hacerle la cisturetrografía e independientemente del hallazgo, el centellograma renal. Si el paciente tiene más de 1 año, empezar con el enfoque top-down del centellograma renal. Si es normal, esperamos. Y si es patológico, sí solicitar la cisturetrografía. 2 diapositivas más quedan y ya terminamos. Con respecto al centellograma renal con DMSA, es un estudio que reconoce la posición, la forma, el tamaño y la función diferencial de los riñones.
Es un estudio, en Argentina es un estudio caro, y que tiene una alta dosis de radiación, no tanto como una cisturetrografía, pero tiene su radiación también. Y la indicación es detectar cicatrices y daño renal congénito. No lo recomendamos para una pielonefritis. Ninguna guía prácticamente lo recomienda, salvo cuando se está haciendo algún estudio de algún protocolo que necesitamos confirmar la pielonefritis en esa situación particular, si no, no tiene indicación. Y el estudio, lo ideal es hacerlo 4 a 6 meses después de la pielonefritis, porque si lo hacemos antes tenemos riesgos de confundirnos una imagen de hipocaptación por un daño parenquimatoso, por una pielonefritis aguda, con una escara. La mayoría de las guías recomiendan que si el paciente persiste con infecciones persistentes y no llegamos, siempre estamos esperando los 4 o 6 meses para hacer el estudio, adelantarlo y hacerlo antes de ese momento. Bueno, y para terminar, lo más importante de todo es que el paciente tenga una ecografía bien hecha, porque en base a eso vamos a definir todo. A veces puede ocurrir que nos dicen, bueno, yo en el lugar donde estoy el ecografista no está capacitado, ¿qué hago? Bueno, va a haber que derivarlo, lamentablemente. Es preferible derivarlo y no hacerle un estudio, un centello, una cisturetro de más. Lamentablemente hay que mover al paciente. No hay consenso en ninguna guía sobre las indicaciones de cisturetrografía. Todas tienen, como vieron, distintas posturas, pero la mayoría hoy en día recomienda que ante el primer episodio de infección urinaria febril con ecografía normal no debemos hacer, no se recomienda hacer la cisturetrografía. Por ahí esto se revisa, surge nueva evidencia y en 5 años estamos diciendo algo distinto, pero hoy es así. Y por último, hay situaciones como por ejemplo los menores de 2 meses no están en ninguna guía excepto en las guías NICE. Y los pacientes con infección urinaria típica consideramos que antes de indicar el estudio se realice una consulta, digamos, interdisciplinaria. Lo de la infección urinaria típica es porque la única definición que existe en cualquier guía de infección urinaria viene de las guías NICE y todos las han copiado. Y, por ejemplo, hay una parte de las guías NICE que dicen aumento de creatinina se considera infección urinaria típica, pero si el paciente vomitó o si está deshidratado va a tener una creatinina encima de lo normal y alguien puede interpretarlo como atípica y solicitar una cisturetrografía. En las guías nosotros tratamos de redefinir y aclarar eso, pero consideramos que antes de decir, bueno, seguramente si es una típica bien franca no va a haber duda, pero en esos casos dudosos preferimos que se converse entre todos y definirlo. Bueno, y ya terminamos. Muchas gracias. Bueno, y ahora viene Margarita.